Buenas tardes, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a Huerto de Edén, casa de oración. En este bendito jueves, que la semana tras semana se va rápido, pero es una bendición porque los días se van más exquisitos cuando uno tiene más relación con Dios. Creo que las cosas son menos pesadas, son menos cargas, y la carga que pueda haber es ligera porque Jesús va con nosotros. Amén. Pues vamos a empezar con él. Viene siendo el versículo del mes de mayo, que es Salmos 91:2. Si pueden repetir después de mí, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué bonito versículo Dios le dio a mi esposo. Tiene mucho que ver con el tema que voy a dar hoy. Hay muchas cosas que a veces, no sé por qué, siento a veces fuerte la presencia de Dios. Yo quiero llorar. El tema de hoy dice: meditar en la fidelidad de Dios en tu vida. Esta hermosa palabra que Dios me dio es para todos nosotros que estamos en victorias, en no victorias, que estamos flaqueando, que estamos secos, que estamos sedientos, que estamos tal vez perdidos en el desierto, que tal vez no encontramos una puerta, no podemos ver la salida a una situación, a una lucha, a una prueba, a una enfermedad, a alguna necesidad. Puedo decir un sinfín de cosas que pueden acechar, ¿no?, en nuestra cotidiana vida. Pueden pasar muchísimas cosas. Por eso Dios me dio el tema de meditar en la fidelidad de Dios en tu vida. Quiero empezar. ¿Qué es fidelidad? Hermanos, la fidelidad deriva de la palabra en latín fidelitas o fidelitas, algo así. No sé cómo decirlo bien, es fidelitas, creo, que significa servir a Dios. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. La fidelidad de Dios es veraz. Como Dios es veraz, también lo es su fidelidad. Su palabra de promesa es segura en todas sus relaciones con su pueblo. Dios es fiel. En Él, el hombre puede confiar. Qué hermosa es la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué importancia antes de la fidelidad? ¿Qué dice? Meditar en su fidelidad. En Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate lo que dice Dios: meditar. Meditar en su palabra, meditar en lo que Dios te ha dado, meditar en las personas que han extendido su mano a tu persona, que han estado en las buenas, que han estado en las malas, que te han apoyado, que no te han dejado. Y esta palabra tan bonita que Dios me dio, me llevó a esto. Si podemos buscar Salmo 77, versículo 7 al 9, vamos a leerlo. Dice, son 3 preguntas lo que dice Dios en este capítulo, versículo 7 al 9. Dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pregunta. Dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Cuando yo leí esto y me puedo como venir
a mi vida, cómo Dios ha sido fiel en mi vida. Yo voy a hablar en mi vida personal. Podemos, los que están del otro lado, ponerse, ¿no? Y escuchar. Está hablando de meditar en la fidelidad de Dios en tu vida. Y con estas preguntas, quiero que del qué lado pongas atención, qué Dios ha hecho en tu vida o qué cosas quieres que Dios haga en tu vida. Porque Dios aquí está hablándonos que Él puede levantarnos de cualquier situación, aún estés dentro o fuera de la fe de Dios. Dice el primero, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Qué nos habla Dios con sernos propicios? Fíjate lo que significa propicio, que es oportuno o es favorable y benigno, que se inclina a hacer el bien, es propicio a dar su perdón, que es favorable para hacer o lograr una cosa y que esperó el momento propicio para decirlo. Esa palabra propicio me llamó mucho la atención, porque sí es cierto que Dios llega en el momento más oportuno de tu vida, o en los momentos que te favorece de favor, de su amor, de su bondad, aunque no la merezcas o la merezcas. Así es de propicio nuestro Padre Celestial, así de bello es Él. Pero en Salmos 85, del 8 al 13, quiero que me acompañen y dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrán por camino. Fíjate lo que es el propicio de Dios en nuestra vida. ¿Verdad que nos quiere bendecir? Nos quiere favorecer. Quiere ser bueno con nosotros. Quiere ser bondadoso. Fíjate lo que tanto nos dice. Nos quiere dar paz. No quiere que nos volvamos locos con tanto trastorno en este mundo, con tantas luchas en los matrimonios, en los trabajos, los jóvenes. Te voy a dar unos pequeños ejemplos muy simples, pero que te llevan a eso que dice la locura. Desde que llegó el coronavirus a Estados Unidos, que el presidente no ha sido sabio para controlarlo y no ha puesto cartas en el asunto, no cerró sus fronteras, sino que nos perjudicó aún más. Mi esposo, ¿qué? ¿Un mes sin trabajo? Y dijeron que iban a dar unas ayudas del gobierno. Y cuando dijeron que hicieron clasificaciones para las ayudas de los mixtos, yo nunca me imaginé que los mixtos me encontrara yo. Y por esa calificación que el presidente, que en medio de una pandemia, en medio de una necesidad cruda, donde no hay trabajo, donde no hay fluido de economía, donde dices, ¿dónde voy? ¿Cómo voy a pagar yo mi renta? ¿Cómo voy a pagar si tienes autos, mis autos? ¿Cómo voy a pagar mis biles? ¿Cómo voy a comprar el alimento? O sea, ¿voy a salir y a saltar? Por eso dice, ¿de la locura? Y yo me pregunté, Dios, ¿este presidente está castigando a los ciudadanos de este país? Porque está casado con una persona que no tiene legalmente sus papeles en este país. Está castigando a los ciudadanos. Y eso se califica como discriminación. Porque los ciudadanos no tienen la culpa. Mas, sin embargo, los tachó para no darles. Dime, ¿no te lleva una locura de alguna necesidad? ¿No han oído que mucha gente se ha matado
se ha suicidado, ha atentado en contra de su vida porque ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a votar? Pero Dios quiere traer paz a su pueblo, nos quiere traer salvación, quiere que habitemos en su gloria, quiere que su misericordia y su verdad nos abrace y que su justicia y la paz que Él da nos bese, nos mime, te diga, te amo, hija, todo va a estar bien, no te preocupes, yo soy tu proveedor y tu sustentador. Aunque el presidente sea injusto, es un ser humano que no está dependiendo de mí, mas sin embargo tú dependes de mí. Cuando Dios da esto, de que somos su pueblo y que Él trae paz, y Él nos abraza y nos mima, nos dice, todo va a estar bien. Hay que tomarlo y abrazarlo y creerlo, porque si no te va a llevar esa locura. Que vamos a poner de ejemplo lo opuesto, cuando tú no descansas en Dios. Te puede dar una embolia, te puede dar un ataque, te puede dar un ataque de pánico, te puede dar ansiedad, te puede entrar depresión, te puede traer angustia, te puede trastornar tu mente. Puedo decir muchas cosas. Por eso Dios dijo aquí de la locura, para que no se vuelvan a la locura. ¿Vamos entendiendo para dónde Dios nos quiere llevar? Vamos a ver ahora el segundo punto que dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Pregunta. ¿Qué nos dice Dios de su misericordia, hermanos? Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón. Es el segundo que habla del perdón. Fíjate qué importante. Y la reconciliación es más que un sentimiento de simpatía. Es un principal atributo divino. Y vamos a ver qué nos dice Hebreo 4:16 de la misericordia de Dios. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Verdad que estamos en una necesidad muy fuerte de sustentar, proveer en nuestro hogar, en nuestra familia? Pero si nosotros nos acercamos confiadamente al Creador, Él nos va a dar la provisión. A veces te quiere venir esa vocecita de decir, mira, a estas personas les llegó sus ayudas y a sus hijos y todos, y tal vez dices tú ni se lo merecen, no deberían, porque el enemigo, híjole, es bien astuto. Y si tú, que haces las cosas bien, que todo haces en orden, no te da nada. Esa es la voz del enemigo. Y te aseguro que mucha gente está pasando por esta gran necesidad. Pero nosotros los hijos de Dios, aunque no podamos entender las injusticias que hay en esta tierra, nosotros tenemos que acercarnos a su presencia y reposar en Él. Porque Él dice, gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Saben lo que a mí me ha ayudado mucho en este medio de necesidad? El ayuno. El ayuno me ha enriquecido mucho. El ayuno me ha ayudado mucho. El ayuno me ha mantenido de pie. El ayuno me ha hecho ver las cosas diferentes. Pero cuando dejas de ayunar, cuando dejas de buscar a Dios, es cuando empiezan tus preocupaciones y dices tú, estoy lleno de necesidades y no veo socorro por ningún lado. No veo quién me pueda extender la mano. Pero Dios nos dice aquí, y nos dice de pregunta. Fíjense lo importante de las preguntas que está diciendo. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Está diciéndonos que su misericordia no se termina, como su propicio no se termina. Estamos en cualquier momento, hermanos, que tú dispongas tu corazón a acercarte a Dios.
están estas hermosas, que son, creo que son 5. Son 5 las que nos está dando en esto. Que no importa tu condición, tu necesidad, tus luchas. Tal vez eres, ¿cómo le llaman a los que no tienen ateos? Que no creen en nada. Que tal vez rechazas a Dios porque han pasado cosas injustas en tu vida. Tal vez porque eres incrédulo, tal vez porque... por muchas razones. Pero sea tu problema cual sea, tus luchas internas y externas, tus traumas que vengas arrastrando, cualquier cosa que te traiga a decir, no me merezco el amor ni el perdón de Dios, o simplemente no creo en lo que Dios está hablando aquí, de que es misericordioso. Nunca tengas el temor, ni nunca dudes de acercarte y decirle, me han hablado de un Dios misericordioso, porque estamos en el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia, hermanos, es lo que nos trae el perdón cuando nos arrepentimos y vamos a los pies de Cristo. Pero esta bella y hermosa gracia, un día se va a ir cuando Jesucristo venga por su pueblo. Y la gracia ya no va a estar. La gracia es un regalo, es un perdón que Dios nos da. Es un regalo gratuito que no se nos cobra. Que un día veremos a Jesucristo venir entre las nubes y nos iremos con Él. Pero ahorita estamos a tiempo porque estamos en medio de la hermosa y bella gracia. Pero en medio de esa hermosa gracia, Dios nos sigue siendo propicio y sigue siendo misericordioso y nos recuerda con preguntas. ¿Crees que se ha terminado mi misericordia? ¿Lo crees en verdad? Es lo que el enemigo quiere que tú creas, que no existe la misericordia. Sí lo existe, porque Dios te ama. Amén. Y vamos a decir esta misericordia que trae, porque el primero también habló del perdón. Fíjate que el perdón te trae mucha libertad, te trae amor, te trae paz y te reconcilia con las personas que amas. Yo le comenté un día a mi esposo que el perdón a veces se perdona no porque haya sido justo o injusto, sino que tú perdonas por obediencia a Dios y porque tú amas más a esa persona, más que la condición del problema que haya ocasionado el distanciamiento. Es más importante el amor de ese ser humano, de ese ser querido, que tu egoísmo de no perdonar, de tu egoísmo de ser egoísta y mantenerte todavía a distancia. No sé si me doy a entender. Es, por ejemplo, mi esposo se enoja conmigo, me deja de hablar, se distancia de mí, pero tal vez tuve la culpa, tal vez no tuve la culpa, tal vez yo tuve la razón, o tal vez no la tuve, pero porque yo lo amo a él, yo lo perdono y le pido perdón. Pero yo lo voy a decir a ese amado que es mi esposo, te pido perdón porque te amo y porque vales más tú que la circunstancia que se haya cometido por haber estado mal. El problema que ocasionó el distanciamiento es menos importante que tú. Es más valioso tú que esa situación que nos distanció. Por eso Dios dice que perdones y que te reconcilies. Y es un sentimiento que Dios te da hermoso y que dice que es un principal atributo divino que Dios nos da. Y más a sus hijos que conocemos de su palabra. Pero a todo aquel que es cristiano y no cristiano, aprendan a perdonar. Porque es una de las cosas que mucha gente se está perdiendo por no perdonar. Por no reconciliarse con quien sea, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Cuántos padres hemos dañado a nuestros hijos? Que han crecido tan mal, tan torcidos, que tal vez se sienten que su papá o su mamá no los quisieron lo suficiente y se sienten menos y crecen con una vida desordenada. A veces, hermanos, tenemos que aceptar que tenemos culpa en algunas cosas y en otras cosas sabemos que no tenemos la culpa, pero podemos edificar nuestra forma de ser para poder ser mejor ser humano. Porque traemos a nuestros hijos y a nuestras familias traumas tan grandes que en su caminar y en su crecimiento se extravían. Por eso dice Dios que no ha cesado su misericordia.
Su misericordia está 100%, fielmente. Amén. La tercer punto del versículo que leímos del capítulo 77 dice: ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Crees tú que las promesas que Dios te ha dado algún día y que las has anotado, las tengas en tu Biblia o en alguna nota o en algún diario, crees tú que se ha acabado esa perpetua promesa? No lo creo. ¿Qué Dios dice de su perpetua promesa? Fíjate lo que quiere decir perpetuamente. Fíjate lo que significa perpetuamente. Será siempre y eternamente. Perpetuamente significa que va a ser para siempre y eterno. ¿Te imaginas sus promesas? Para siempre y son eternas. Dice, Dios cumple sus promesas siempre. Esta es su palabra en 2 Corintios, dice, del capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Viste que aquí nunca dice que Dios dice que es su sí y es su no? Dice, no ha sido sí y no. Él no lo dice ni sí ni no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. ¿Qué significa amén? Así sea, que sea hecho, que sea realizado, sea vivido por medio de nosotros para la gloria de Dios, su nombre. ¿Quién quiere realmente en sus vidas que si alguno de nosotros, Dios nos ha dado promesa, Dios no las va a cumplir? Mira, a veces las promesas se puede escuchar como contradictorio, pero a veces las promesas las podemos perder por desobedientes, por insujetos. Pero ¿qué tal si esa promesa que tú estás rechazando a Jesucristo y tu madre está orando por ti, doblando rodillita, y ella se va al cielo y tú todavía sigues por el mal camino? ¿Qué crees? Que la copa que llenó esa hermosa madrecita, que creyó en la promesa que Dios le dio para su hijo, ¿tú crees que no se va a derramar en ese varón? Sí, se va a derramar. Supe de una historia muy preciosa, que ahorita no recuerdo muy bien, pero es algo así de lo que toqué de tema. Era una mamita hermosa que oraba mucho por su hijo. Su hijo era muy... creo que andaba en los vicios, andaba muy mal, hacía cosas muy feas, muy malas. Y su madre oraba y oraba, doblaba sus rodillas a un ladito de su cama. Tanto oraba la hermosa madre que tenía como un tapetito. Estaban marcados en el tapete sus rodillitas. De tanto orar, de tanto interceder ante Dios Padre por su hijo. Pero esta mujercita murió y su hijo no cambió. Y esta hermosa mujer pues se fue con Dios y este hijo regresa, entra a su cuarto obviamente porque extrañó a su madre, va a su recámara, se pone a un lado de su cama y ve esas dos huellas de sus rodillas y cae postrado ante esas dos huellitas de rodillas y le pidió perdón a su madre, le pidió perdón a Dios. ¿Qué tan ungido ha de haber estado ese lugar? ¿Sí se acuerdan de Cuarto de Guerra? Que el pastor iba a comprar esa casa y pasó por el cuarto que era closet, pero ella lo convirtió en un cuarto de oración. Y él entraba, pasaba y se metía y se salía, se metía y se salía. Y lo notaron, ¿no? La mujer de bienes y raíces y la esposa. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que aquí se siente el Espíritu de Dios muy fuerte. Entro y se siente un poder de oración fuerte. Salgo y se va esa esencia. Entro y se siente eso fuerte. Aquí oraron mucho. Aquí está ungida la presencia de Dios.
Así es cuando tú te mantienes firme con Dios porque le estás creyendo sus promesas. Y saben, una de las cosas que también me ha ayudado es de que tengo promesas. Y digo, yo no voy a terminar mal porque el enemigo te quiere poner el pie, porque te quiere poner la piedra, porque te quiere mentir con esos malos pensamientos que vienen como dardos y te quiere hablar esa vocecita como malo. Si han visto el diablito aquí y el angelito acá, ¿verdad? Que te están hable, ¿a cuál le haces caso? Así es el enemigo de astuto. Pero escribe las promesas que Dios te ha dado. Y aquel varón y mujer que no han alcanzado la salvación de Cristo, quien esté atrás de ti orando por ti, te va a alcanzar. Porque Dios cumple sus promesas. Y aquí lo dice. Es sí y es amén. Amén. Dice el número 4 que dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Fíjate que el otro decía, ha cesado para siempre su misericordia. Pero aquí dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Tú crees que Dios ha olvidado tener misericordia? El otro fue cesado y este es olvidado. Este me gustó mucho, porque les voy a decir por qué. ¿Qué nos dice Dios Padre acerca del olvido? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Por qué crees que dice aquí, hermanos, que no ha olvidado su misericordia? ¿Por qué creen? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Por qué creen que no lo ha olvidado? Por el pacto que hizo en la cruz. Porque su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros. Por su Hijo amado, en el cual tuvo complacencia. Por Él, por nuestro Salvador Jesucristo, por su gracia, por su perdón, no se ha olvidado de nosotros. Por Jesucristo que intercede día y noche por nosotros ante el Padre. Por nosotros. Por esa bella gracia, Él no ha olvidado sus misericordias. Nosotros ya hubiéramos sido fulminados por el gran yo soy. Por el alfa y el omega, el principio, el fin. No existiéramos. Por eso rasgó las cortinas cuando Jesucristo murió. Le dolió al Padre que hayan matado a su Hijo. Pero Jesucristo triunfó en la cruz. Venció al enemigo y nos trajo salvación. Y por ese hermoso velo o esas cortinas que fueron rasgadas, nos damos entrada al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino ante el Padre. Qué bello es la gracia de Jesús. Ojalá, hermanos, de verdad, con todo mi corazón, no rechacen esa gracia que Jesucristo dio en esa cruz por nosotros, porque dio su vida por nosotros. Porque si no fuera por el Padre, no estuviéramos aquí. No estuviéramos. Y yo le doy gracias a Dios porque no se ha olvidado todavía. Por esa hermosa sangre de su Hijo. Por eso estamos aquí de pie, por su amado Hijo. Tenemos la oportunidad que las veces que fallemos, las veces que caigamos, las veces, hermanos, que cometamos errores, la gracia de Dios nos permite arrepentirnos y decirle perdónanos de corazón y nos levanta. No te pierdas esa gracia. No te pierdas esa salvación de Jesucristo, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, hermanos. No hay más que Jesucristo. No hay otro medio más que Jesucristo que trajo salvación a todo aquel que lo quiera recibir. Y todo aquel que reciba a Jesucristo va a entrar y va a entender lo que aquí su sierva está hablando. Porque solamente los que han recibido a Jesucristo van a entender lo que les digo. Dicen muchos que cuando antes no creían en Dios y lo rechazaban y hablaban mal de Él. Y
tuvieron un hermoso encuentro con Dios, porque tal vez tuvieron que pisar muy fondo, pero se reconciliaron con nuestro Dios Todopoderoso y aceptaron a Jesús en su vida, y está haciendo maravillas en sus vidas, está haciendo proezas hermosas en sus vidas, porque solamente Jesucristo es el que te puede perdonar, el que te puede transformar, el que te puede edificar, el que te puede dar una formación digna para que sea glorificado su nombre en tu vida, dando un buen testimonio, dando buenos frutos. Y vamos para allá, lo que Jesucristo hace en nuestra vida. Fíjate lo que dice este último. ¿Ha cerrado con ira sus piedades? ¿Crees que ha cerrado Dios Todopoderoso con ira, con ojo, así mucho enojo, sus piedades? Fíjate, ¿qué nos quiere decir Dios con sus piedades? Dice, concepto de piedad. Da nombre a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. Cuando alguien refleja piedad por otra persona, decide ayudarlo, asistirlo o a perdonarlo. Qué hermoso. Que cuando uno viene a los pies de Cristo, te perdone. Primero ya te perdono, Dios, ¿verdad? Ya por medio de Jesucristo recibiste el perdón y la salvación. Pero qué hermoso es cuando las personas en tu pasado, cuando estabas destrampado, cuando estabas pecando, haciendo cosas malas, porque el enemigo te traía, porque te traía como un títere, te movía como le placía la gana, porque eso es lo que hace las tinieblas y lo que hace que estés fuera de Cristo. Manejas tu vida incorrectamente, fuera de lo que son los principios de la palabra de Dios. Pero cuando vienes a los caminos de Dios y tienes un pasado que te afecta, yo lo tengo, mi esposo lo tengo, todos tenemos un pasado que vivimos incorrectamente. Creo que he tocado temas con ustedes de mi matrimonio, he tocado temas de que he pasado por fuego muy fuerte, unas sin merecerlas y otras porque tuve que pasarlas para que Dios me diera una formación. Pero cualquiera de esas me ayudaron, hermanos, a salir de ese pasado. Pero a veces ese pasado te quiere alcanzar y te quiere señalar, te quiere juzgar, te quiere pisotear. Quiere venir el enemigo a destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te quieren atrapar y destruir. Pero te voy a decir una cosa. Lo que dice aquí, cuando alguien refleja piedad por otra persona, decide ayudarlo. Si tú perdonas a una persona que vino a Cristo, que ya lo recibió y tú quieres ser libre, perdónalo. Ayúdale. Asiste para que salga y sea un gran ejemplo para muchos. No lo pisotees. No lo juzgues. ¿Tú qué? Mira cómo y todas las cosas que hiciste. Muchos decimos, mira, él era un ¿qué? Un golpeador, un borracho, un vicioso. Mira cuánto hizo sufrir a esa mujer. Ahora sí viene como santito, ya se arrepintió, ya, ¿no? No, no es eso. Estamos diciendo que cuando vienes a los pies de Cristo, tu vida es transformada. Él te perdonó. El hombre no te va a perdonar. Él te juzga. Él te crucifica. Él te quiere destruir. Pero Dios, cuando ve un corazón arrepentido, hermanos, te perdona. Te lava y te limpia y te perdona todos tus pecados. Y te hace una nueva persona. Pero los de afuera no lo entienden. Quieren que pagues. Pagues tu error. La persona que a mí me chocó, hermanos, cínicamente, aparte de que ella me chocó, se pasó ese semáforo rojo, quedé toda mal en muchas áreas, en muchas cosas, todavía cínicamente, todavía quería a mí cobrarme. Todavía. ¿No esa es una injusticia? Y cuando pasó todo lo que pasó y esas cosas feas que pasaron, y ella venga, que sería un milagro, ¿verdad? Que solamente Dios lo puede hacer, que se arrepienta de su daño que me hizo. ¿Tú crees que la voy a recibir con patadas? Mira lo que me ocasionaste. Me dejaste mi cuerpo mal. Me dejaste en la ruina. Me dejaste endeudada. Me dejaste mal.
y vienes a pedirme perdón. Hay muchas personas que te van a decir eso y si sabes qué, lárgate, vete. Pero ¿sabes qué te hace más libre? Es perdonar. Porque si un día tú cometes un error, hermanos, y tú te arrepientes, te gustaría que te perdonaran. No somos nosotros nadie para juzgar a los demás. Y si ella donde quiera que se encuentre no se arrepiente, es ella y Dios. Pero yo a esa mujer la perdoné. Porque yo quiero ser libre. Yo no quiero guardar odio, rencor hacia nadie. Aunque sea injusto. Aunque sea que digas, ¿cómo voy a perdonarlo? He sabido historias sorprendentes que dices, qué madurez espiritual ha alcanzado esas personas para perdonar. Como mi esposo le comentó de la mujer que fue a visitar al joven que mató a su hija, que le arrebató la vida, que lo perdonó, que le enseñó la palabra y se convirtió en su hijo adoptivo espiritualmente. Podemos hablar de muchas historias verdaderas, como esta mujer que a su hermosa hermana la violó este hombre y ahora viene y se convierte a Cristo y le extiende la mano y lo recuerda, casi lo quiere ahorcar y destruir ahí mismo, y habló del perdón. Pero el Espíritu Santo descendió sobre su vida y le dijo que lo perdonara y obedeció y cayó el Espíritu Santo sobre ellos dos y supieron ser buenos hermanos en Cristo. Esas son las cosas que Dios hace y no me preguntes por qué, son misterios. Es la forma que mi amado Padre trabaja. A veces nosotros no vamos a entender por qué Dios trabaja de esa manera. Pero Dios es bueno y es santo. Y Él quiere que aprendamos a perdonar. Que podamos asistir a esa persona que un día estuvo mal. Y que sea mejor persona. Y que su generación sea mejor. Aprendamos a bendecir. No a maldecir. Dice Dios que tú bendices, serás bendecido. Si tú maldices, serás maldecido. Yo por eso digo, yo bendigo al pueblo de Israel, porque es una bendición a tu vida. Bendice a todos aquellos que te ultrajan y que son injustos contigo, porque Dios te recompensa. Ve tu corazón. Y me gustó mucho a mí esto porque sí es cierto, cuando uno viene a los pies de Cristo y se arrepiente, tienes un avivamiento bien bonito. Se te puede ver, se te puede sentir, se te puede escuchar. Yo recuerdo cuando yo nací de nuevo, cuando acepté a Jesús, yo era otra persona. Hoy soy otra persona, no estuviera yo en este púlpito. Pero esas son las cosas maravillosas que Dios hace y sus misterios, hermanos, jamás los vas a poder entender hasta que un día te las pueda revelar. Porque son sus propósitos de esa forma y manera. Pero aprendamos a perdonar y no juzgar a las demás personas, sino amarlos. Creo que la madurez la vamos obteniendo poco a poco con nuestra relación con Dios. Amén. Y quiero decirles por último que en su casita, hermanos, mediten en la fidelidad de Dios, que te despierta en la mañana, que te da un trabajo, que te da vida, que puedes ver a tus hijos, puedes ver a tu esposa, puedes ver a tu esposo, puedes ver a tus padres, puedes ver a tus nietos, puedes ver a las personas que amas, a tus amistades, tener un techo, tener un carro, tener dinero. Pero sobre todas esas cosas, si tienes a Jesús, Él es fiel. Yo he meditado en su fidelidad y puedo decirles que me quebranta hablar de la fidelidad de Dios en mi vida. Aunque a veces no he entendido los procesos, pero yo amo más a Dios que mis circunstancias. Medito en todo lo que Él ha hecho por mí en la vida. Y le doy gloria y honra porque Él ha sido fiel y bueno conmigo. Aunque no lo entienda, hermanos, Él me ama y sé que jamás me va a soltar ni soltar a mi familia de sus manos porque Él es fiel.
Por eso mediten las cosas que Dios les ha dado. Mediten las cosas que Dios les ha regalado. Porque Dios los ama mucho. Y creo que estar aquí presente ante ustedes es una bendición de darme la vida y la salud. Yo esta noche, hermano, yo los bendigo y espero que mediten en esta hermosa palabra de estos 5 puntos que Dios habló, de desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Medita en todo ello y vas a ver que Dios ha sido fiel contigo, que te ha guardado. Y quiero decirles, hermanos, que le echemos ganas, que amemos a ese Cristo hermoso que ha traído salvación a nuestra vida y gozo que nos trae a nuestro corazón. Y los bendigo a todos en esta noche, que su hogar, sus familias, sus matrimonios, sus finanzas, su salud, su fe, sean benditos por Cristo Jesús y que Jesús entre a sus hogares para que resplandezca esa hermosa luz en sus vidas y en sus familias. En el nombre de Jesús le pido a Dios que los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Ojalá les haya gustado esta palabra que Dios habló a mi vida. Amén. Vamos a dar por terminado el servicio y vamos a dar una pequeña oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta hermosa palabra, que siempre podamos meditar en la fidelidad que has tenido hacia nosotros en nuestra vida, que cada día tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, para buscar de tu perdón, buscar tu guianza, buscar tu dirección, el poderte dar gracias por el despertar, por el podernos sentar a la mesa y comer, poder ver alimento en nuestro refrigerador, poder ver alimento en nuestra alacena, poder ver en la cartera del varón y de la mujer dinero. Gracias, Dios, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestras familias que amamos tantos. Yo te pido que bendigas a nuestros viejitos maravillosos donde quiera que se encuentren, que nos has dado unos bellos papás, que los cuides y los protejas, y a todos mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, Señor, mi hogar propio, mi familia propia, y todas mis amistades, mis seres amados, Dios, están en tus manos. Y mis hermanos que nos están escuchando sean bendecidos y que jamás duden que Dios es bueno sobre todas las cosas y que va a estar siempre con sus brazos extendidos esperando que vayas a su presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.